Listo, chicos, si ustedes analizan el video, van a llegar a la siguiente conclusión. Ustedes podrían concluir que entre el forro de plástico y el componente acetabular existe una unión rígida. ¿Qué significa una unión rígida? Que esta cara que se toca va a estar completamente soldada con esta cara que está aquí. Y esta cara del forro de plástico y la cabeza femoral, ustedes pueden decir que se llama un contacto sin penetración. ¿Qué significa eso? Que la cabeza femoral puede deslizar sobre el forro de plástico. Para ustedes saber si es un contacto entre elementos o un contacto local, deben ir siempre a verificar, antes que nada en el ensamblaje, calcular detección de interferencias. Verifican calcular que nada se atraviese y después activan tratar la coincidencia como interferencia. En ese momento ustedes pueden verificar, por ejemplo, que entre la cabeza y el vástago, que están unidos, y la pieza de plástico, hay una cara que se tocan, que sería esta cara. Y entre la cabeza de plástico y el componente acetabular tenemos esta cara. Definiendo que ya esas caras se están tocando. Si las caras se tocan inicialmente, estamos hablando de un contacto entre elementos. Si las caras no se tocan, tendríamos que hacer un contacto local. Pero ahora sí, ¿cómo, chicos? Pongan cuidado pues, esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto dentro de simulación? Que cuando yo hago el estudio nuevo, si ustedes vienen a hacer un estudio nuevo y ustedes ya conocen pues completamente el programa y simplemente le dan aquí geometría fija, le aplicamos una carga externa de fuerza sobre esta cara en dirección, Y, en este caso sería en dirección Y, o sea, normal a esta cara para que salga como el dibujo, de 1740, 1747 newtons, ¿sí o no? 1747 newtons. Entonces, miren, yo aquí ya apliqué la carga, la sujeción. Aplicamos el material. ¿Cómo serían los materiales? Como tenemos solo dos materiales, le vamos a aplicar el material metálico, que sería aleación de titanio. ¿Cuál estamos haciendo en este momento? 6A4V, solución tratada y envejecida, con un límite elástico de 827. La recomendación cuando es un ensamblaje es que en este... Aquí estoy aplicando el material. ¿Ustedes ya lo aplicaron? No. Sí, la solución en este momento, el límite elástico de ese material, el límite elástico de ese material es 827 megapascales, ¿sí o no? ¿Ese es cuál? El titanio. Y lo voy a aplicar. ¿Ese material dónde lo voy a aplicar? Ese material yo le puedo decir aquí, clic derecho, aplicar el material a todo. ¿Para qué? Para que lo aplique a todas las piecitas, a los tres componentes. Y a la pieza de plástico, que sería esta, la pieza de liner de plástico, le voy a decir clic derecho y le voy a aplicar el otro material que sería el plástico y buscamos el PET de alta densidad. Cuando ustedes se fijan, miren que el PET de alta densidad no tiene un límite elástico definido, pero me dice que tiene un límite de tracción de 22,1 megapascales. Lo que ustedes van a hacer, muchachos, es que si quieren pueden duplicar este material, lo pueden copiar, lo pueden agregar en su librería y cuando lo peguen le van a agregar el límite elástico con el límite de tracción de 22,1. O sea, vamos a suponer que el límite elástico de ese PET va a ser 22,1 megapascales. Listo. Por el momento lo voy a aplicar así y le voy a decir cerrar. Ya tengo el plástico y la solución tratada y envejecida. Miran el peso de la pieza. Ahora, si yo ejecuto este análisis de esta manera, ¿qué tipo de malla le apliqué? Solamente con ejecutar. La malla que el programa aplica por defecto, que sería una malla estándar con un tamaño. Entonces, si yo verifico aquí, clic derecho en crear malla, miren que el programa por defecto me coloca
parámetros de malla, una malla. Yo porque la última malla que ustedes tenían, por ejemplo, a mí me aparece malla basada en curvatura de combinada, porque ya lo había ejecutado antes, pero generalmente es una malla estándar. Para este tipo de geometría, ¿qué tipo de malla ustedes utilizarían? Es la primera estándar, es la primera pregunta. Entonces puede ser una malla basada en curvatura o una malla basada en curvatura de combinado. ¿Listo? Listo. Cuando ustedes se fijan, miren que la diferencia entre la malla de curvatura es que la malla de curvatura se fija en las zonas necesarias de más curvatura, listo. Pero cuando la hace de combinado, el tipo se adapta a los diferentes elementos, listo. Por defecto, miren que por defecto en esta versión que yo tengo, que es la SolidWorks 2022, por defecto el programa siempre me coloca malla basada en curvatura de combinado. Entonces aquí me están ayudando a resolver una solución. En el caso de ustedes, creen la malla, edítenla y mírenla. Según la versión les va a aparecer, por ejemplo, solamente malla estándar. Listo. Ya versiones más avanzadas les aparece la malla basada en curvatura. Entonces una de las preguntas es cuál tipo de malla utilizan. En este caso puede ser malla basada en curvatura o malla basada en curvatura de combinado. ¿Para qué? Para que el tamaño del elemento se adapte mejor a la geometría que tenemos hasta ahora, ¿sí o no? Ahora, jóvenes, esa era una pregunta. Miren, esta malla ya se ajusta a la curvatura. Pero si yo ejecuto este análisis, ¿para qué aprendimos al principio cuáles caras se tocaban y cuáles caras no se tocaban? ¿Para qué garantizamos que esta pieza de plástico se toque con el acetabular y que esta pieza de plástico eh, se toque con la cabeza femoral? Para verificar los contactos, ¿sí o no? Pero dentro del análisis, ¿dónde están los contactos? Entonces, siempre que ustedes hacen un análisis de simulación de un ensamblaje, el programa por defecto coloca los contactos automáticamente, sino que nosotros no lo checamos. Los contactos están acá. En este caso me dice que la interacción es global y que el contacto que aplico es unión rígida, mallado independiente. ¿Qué quiere decir? Voy a editar esta definición. Entonces, el programa por defecto, miren lo que me colocó. Interacciones entre componentes. Quiere decir que me aplicó un contacto entre componentes. El contacto entre componentes es este logo. Y adicional, por defecto me lo colocó todo unión rígida. ¿Qué quiere decir? Que todos los componentes es como si estuvieran soldados. ¿Qué quiere decir? Que todos los análisis de simulación que ustedes han hecho hasta el momento de ensamblajes siempre han tenido las mismas condiciones de contacto. Ustedes no han sido conscientes de eso, como si todas las piezas estuvieran totalmente soldadas una con la otra. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿cómo cambiamos esa condición de contacto? Vamos a darle clic derecho, editar definición. Dentro de este contacto es un contacto entre componentes. Aquí, dentro de conexiones, va a aparecer acá el contacto y miren, es este símbolo. Este símbolo ya es contacto entre componentes. Yo le voy a dar clic derecho, editar definición. Ese contacto entre componentes yo le puedo decir unión rígida, contacto o libre. Esto ya es una nueva traducción. Ustedes les va a aparecer unión rígida sin penetración y libre es permitir penetración. Listo. Depende de la versión de SolidWorks que tienen y el idioma y demás. Entonces, unión rígida es que están totalmente soldados. Contacto es sin penetración, quiere decir que no se van a atravesar en las caras que se tocan. Y libre quiere decir que es como si esos elementos no existieran y se van a atravesar. Adicional a esto, este contacto entre elementos, miren que por defecto me aparece interacción global. Quiere decir que es un contacto global y aquí me aparece seleccionado todo el ensamblaje. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya estoy aplicando un contacto unión rígida a todas las piezas del ensamblaje. ¿Me hago entender? Sí. Yo puedo modificar esto, le quito interacción global y puedo decirle al programa que entre esta pieza y la pieza de plástico
tenga una condición de contacto particular. ¿Cuál condición de contacto habíamos definido entre la cabeza acetabular y la pieza de plástico? ¿Cuál? Sin penetración, que en este caso en mi SolidWorks sería contacto. Ustedes lo pueden tener como sin penetración. Quiere decir que, que no se pueden atravesar, pero sí pueden tener movimiento relativo entre ellas. Se pueden deslizar entre las caras que se tocan. ¿Listo? Listo. Entonces aquí le vamos a dar a aceptar. Como cambié esa condición de contacto, miren que aquí me cambió el símbolo, el programa me dice que mi malla no es válida, que tengo que volver a mallar. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Que tengo que aplicar otro contacto entre elementos, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre la cabeza acetabular y la pieza de plástico. En este caso, ¿cómo lo aplico? Voy a conexiones, le doy clic derecho y miren que aquí me dice interacción local, quiere decir contacto local. Y la segunda que me dice interacción entre componentes, quiere decir contacto entre componentes. Entonces le voy a decir entre componentes. ¿Por qué es entre componentes? Porque esa fue la primera verificación que hicimos y garantizamos que esas dos caras se están tocando, ¿sí o no? Ahora, entre esas dos, ¿cómo lo coloco? Libre, contacto o unión rígida. Habíamos dicho que unión rígida, entonces vamos a definir que entre este elemento y la pieza de plástico vamos a tener una condición de contacto unión rígida. Quiere decir que esa cara en común entre esas piezas es una cara que las solda, que no se permite un movimiento relativo entre ellas. Entonces le voy a dar a aceptar y en este caso miren que ya me aparecieron dos símbolos diferentes. Este significa un contacto, voy a editar otra vez la definición, entre estos dos elementos y esto significa, este símbolo quiere ver como que esta pieza se puede desplazar sobre la segunda y esta pieza es como si, este símbolo es como si estuviera pegado, como pegamento, por eso significa unión rígida y esos serían los contactos entre elementos. Si yo tuviera un elemento separado y quiero ver lo que pasa cuando se está acercando y toca una pieza del ensamblaje, ese tipo de elemento está acá que se llama interacción local, pero en este caso no aplica. Y en interacción local tengo que definir cuáles son las caras que se tocan y puedo colocar más condiciones de contacto. Listo. Ya va a ser contacto, unión rígida, libre, pero tengo dos adicionales. Ajuste por contracción y pared virtual. Por el momento, estas no las requiero aplicar para este ensamblaje. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con caras que inicialmente se tocan. Listo.